Buenos días, señores estudiantes, que el Señor les bendiga en esta mañana. El día de hoy vamos a tener nuestra clase a través de este video tutorial. Y a través de esta clase pues vamos a aprender la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Como ya hemos venido hablando en las semanas anteriores con respecto a cómo ha ido evolucionando los pueblos indígenas y los diferentes pueblos que se fueron levantando con el paso del tiempo, con el fin de ser escuchados, el día de hoy veremos cómo estos pueblos se convierten en nacionalidades muy poderosas. ¿Cuál será nuestra destreza? Determinar la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades en función de la construcción de un Estado incluyente y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que a estos pueblos van a ser incluidos en las diferentes actividades que desarrolle nuestro país. En sí, también van a ser sostenidos por organizaciones, sean nacionales o internacionales, que le brinden cobertura y protección siempre. En 1990 se levantaron los indígenas en Ecuador, lo que lo convierte a estos pueblos como un actor político. ¿Cómo es esto de actores políticos? Su protesta en contra de actividades o actitudes que recibían por parte del gobierno los llevó a ellos a que marcaran un tiempo de trascendencia. Para esta fecha, en este año, en 1990, los pueblos indígenas se unificaron con la finalidad de hacerse escuchar y no retroceder a las propuestas que se les estaba planteando. Quedan atrás sus luchas por la reforma agraria y la eliminación del trabajo precario. Ahora tenían otras mentalidades, otros objetivos que adquirir y obtener para luchar y seguir siendo escuchados. La valorización de su identidad cultural y su necesidad de preservar su cultura ha perdido que construyan propuestas para los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué podemos decir? Que estos pueblos dejaron de pelear por las tierras, dejaron de pelear por el trabajo precario, ahora ya no querían solo luchar por eso, sino ahora querían ser establecidos como una cultura respetada, que tengan principios y no solo eso, sino que ellos también sean tomados en cuenta en cada actividad desarrollada por el gobierno. Ellos comienzan a pedir la valorización de su identidad cultural como pueblos o como nacionalidades, querían ser reconocidos en la constitución o en la nueva constitución que se iba a elaborar. Y de esta manera, pues ellos construyeron propuestas que fueron muy positivas para sus comunidades. Siempre se mantuvieron en la fuerza, en la protesta, en la lucha y haciéndose escuchar hasta poder alcanzar sus objetivos. El plan de todas estas estrategias, de todas estas marchas, es que ellos puedan ser tomados en cuenta y no ser sacados de la sociedad. Este propósito se encuentra respaldado en el convenio 169 de la OIT, suscrito en 1989. Es un amparo que protege a los pueblos y a los grupos tribales del mundo. ¿En qué consiste este convenio de 169? Este convenio consiste en que la Organización Internacional del Trabajo en 1989 le permite a través del convenio 169 que las agrupaciones y que los pueblos puedan desarrollar sus actividades, puedan tener respaldo, puedan tener derechos, que se les permita trabajar libremente y puedan también manifestarse de manera libre. Las demandas se enfocaron en reconocer los pueblos y nacionalidades indígenas por un Estado plurinacional y multicultural. ¿Qué quería decir esto? Que ellos no solo querían ser conocidos como aquellos que hacían bulla, aquellos que hacían problemas, sino que se les dé un trato digno. Se los tome en cuenta como nacionalidades indígenas, como una nación pluricultural, plurinacional, multiétnica, de tal manera que ellos manifestaban sus culturas, ¿verdad?, a través de sus prácticas. Las demandas sociales en la Constitución del 2008 no se hicieron esperar, pues continuaron. Y estos pueblos siempre se mantienen fervientemente luchando y haciendo escuchar su voz. La nueva Constitución del 2008, que fue
una propuesta del presidente Rafael Correa, que para aquel entonces se lanzaba como candidato. Una vez que él llegó al poder, pues él tuvo la facilidad y la oportunidad de crear una nueva asamblea constituyente con la finalidad de crear una nueva constitución, la constitución actualmente vigente, la del 2008, que aún se mantiene. A través de esta nueva constitución se realizaron un sinnúmero de demandas en torno a la diversidad cultural y a las etnias del Ecuador. ¿Para qué? Para que estos pueblos o estos grupos se mantuvieran aún alcanzando un buen estatus dentro de la sociedad. Dada su preocupación por la soberanía alimentaria e incluso a través de estas demandas, ellos plantean de que estas organizaciones, de que estos pueblos indígenas, de que estos grupos sociales que pertenecen al Ecuador tengan la libertad para saber qué alimentos consumir y qué no consumir. Aún ellos luchan en contra de la contaminación ambiental. Incluso los pueblos amazónicos están peleando y luchando para que se deje de hacer la explotación como se lo ha venido haciendo por mucho tiempo, de manera desarmada y sin tener el debido cuidado y control al momento de extraer el oro negro del subsuelo ecuatoriano y no solo nuestro, de algunos países que poseen este tipo de petróleo, ¿verdad? Se aprovechan, pero la contaminación es muy grande. Entonces, el plan de este grupo, de estos pueblos, es mantener la convivencia armónica con la naturaleza. Y cuando hablamos de la convivencia armónica con la naturaleza, se está refiriendo a las personas, a los animales y a todo lo que nos rodea. Otro tema de mucha controversia siempre ha sido la educación intercultural bilingüe. Como ya lo hablamos en la clase anterior, que gracias a Dolores Cacuango y a Tránsito Amaguaña, que expusieron sus pensamientos, fundaron escuelas, lograron que hoy en la actualidad algunas provincias del Ecuador tengan dentro de ellas escuelas interculturales bilingües con la finalidad de que no se pierda, sino que las nuevas generaciones puedan mantener, puedan guardar su propia identidad. Se autogobiernan. Estos grupos sociales tienen una propia autoridad, pero a la vez ellos tienen sus propios pensamientos, sus propios principios, sus propios modelos culturales. Y ellos siempre están pidiendo que estos sean respetados ante cualquier situación, que se respete su vida, se respete sus prácticas medicinales y sus prácticas de sanación. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen la costumbre de hacer baños y rituales en horas de la noche, con animales, con plantas, y esto es parte de su cultura, esto es parte de su identidad. Por lo tanto, se trata de respetar lo que ellos realizan. La Constitución del 2008 le brinda un sinnúmero de privilegios a este grupo de personas. Esta Constitución pues recogió propuestas indígenas, declaró el Estado social de derecho intercultural y plurinacional. A partir del año 2008, en esta nueva constitución, se establece que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho intercultural, que hay una mezcla de culturas, y plurinacional, porque hay muchas nacionalidades dentro del mismo. Y vemos el aprecio por la madre naturaleza. Hay un valor importante que los pueblos indígenas de todo lo que es América, ¿verdad? Todos los pueblos andinos preservan el buen vivir o el conocido como summa causai, que es el respeto por la naturaleza, no solo por los pueblos indígenas, sino para todo el país. Vivir en naturaleza es vivir en paz y vivir en armonía, respetando nuestro espacio y el de las demás personas, sin dañar el espacio físico en el que nos encontramos. ¿Cuál es su actividad? Tiene ahí 3 preguntas. ¿Qué cree usted que llevó a estos movimientos a alcanzar sus objetivos? ¿Verdad? La lucha de ellos, ¿verdad?, los llevó a alcanzar sus objetivos. ¿Qué piensa? ¿Qué cree usted que los llevó? Segundo, ¿cuál es la misión del buen vivir? Acabamos de hablar de ella. Investigar sobre el levantamiento indígena de 1990. Lo investiga y anota lo más importante ahí en su actividad, en su guía. Para la próxima clase exponen los siguientes. Tema 1, igualdad social, el estudiante Axel Salazar.
¿verdad?, de contabilidad. Y el tema 2, movilidad social y marginalidad, Samuel Salvador, de informática. Señores estudiantes, no olviden enviar sus diapositivas un día antes y ahí está mi correo, por favor. Que el Señor les bendiga y hasta nuestra próxima clase, que es el día viernes. Bendiciones.